Bienvenidas, bienvenidos, segunda temporada, 10º episodio ya, y esta vez vamos hasta Chiclana, vamos, como podéis ver, motorizados en coche para hablar con otra leyenda del patín nacional, como es Pitu. Adelante. Hola Javier, ¿qué pasa, hombre? Estos programas siempre los hacemos así cuando se puede. Y bueno, te hemos pillado ahí en un momento, digamos, laboral y tal, pero nada, eso, gracias por sacar un hueco y atendernos, aunque sea desde ahí, desde el coche. Un placer atenderte, Javier, como siempre. Ya sabes que esto es lo que hay. Bueno, pues nada, no nos liamos más y vamos ya a saco. Y como siempre, pues con el inicio. La verdad es que de Chiclana ha salido y sigue saliendo mogollón de peña con muchísimo nivel. Y bueno, ¿cómo fueron tus inicios allí? ¿Cómo conectaste ya con los míticos de la zona? ¿Y cómo se te apareció el patín? Vamos. Hostia, pues esto hace ya mogollón de años, era un crío y fue con los chicos del barrio, como casi todo el mundo, ¿no? Vino una especie de moda sobre el 88, 89 sería, que todo el mundo tenía un patín, sin saber muy bien qué hacer con él, pero todo el mundo tenía un patín, entonces yo me busqué uno y estuve con los compañeros de verano, digamos, de los chicos del barrio donde yo residía en verano. Y ahí el grupito pues cogíamos olas, cogíamos patín, jugábamos a todo, a fútbol, béisbol, con pelotas de tenis y cosas así, lo típico, ¿no? Y ese fue, digamos, el primer contacto con el patín. Curiosamente, ese mismo año, cuando empecé el curso, en el colegio, pues cuando empecé a conocer gente de otros barrios de Chiclana, ya del pueblo, que también patinaban, gente de bueno, la barriada del Torno y donde vive el Negro y demás y tal. Y ahí empecé a relacionarme con ellos, dejé un poco de lado el grupo de amistades que tenía, porque no teníamos nada en común en cuanto a lo que era el patín me enganchó de una manera brutal y empecé a parar con ellos y ya a partir de ahí, pues ese fue el primer contacto con ellos y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido después. ¿Dirías que era, al no ser, digamos, una ciudad muy grande, estabais más o menos todos conectados o aún así había barrios? Es que en realidad al principio patinábamos, o sea, siempre cada uno patinaba en su barrio, pero como éramos muy poquitos los que patinábamos en el pueblo, pues al final, pues un día íbamos a un barrio, otro día íbamos a otro y como tampoco había pistas de skate ni había nada, pues íbamos un poco donde fuera, al centro, al barrio de uno porque había un sitio para patinar que molaba, una cuesta o algún colegio que tenía algún sitio guay para patinar o cosas así. No había un sitio, al principio no había un sitio fijo, digamos, donde la gente iba a patinar y tal. Era todo como, no sé, como muy nuevo. Además, el patín, no como ahora, ¿no? Sino era algo como novedoso y además entre la gente del pueblo era algo como que relacionaban lo típico, ¿no? Con el gamberrismo y tal. Y estábamos un poco apartados, éramos pocos y nos íbamos moviendo por ahí. Es verdad que había un grupo de mayores, había una generación previa a la nuestra, al menos los que yo conocí, que patinaban muy bien para esa época, pero muy bien. Y ellos eran un poco los que nos guiaban, entre comillas, sin ni siquiera conocerlos. En ese momento, ¿no? Sino, a ver, ¿dónde van estos a patinar? Hostia, han hecho una rampa allí, hostia, vamos allí. Y vamos un poco así. Claro. Entonces, pues eso, estabais más o menos unidos todos los del pueblo. Sí, sí, sí. Y lo que te decía al principio, de ahí pues tanto tú como el Negro, como alguno más, rápido empezasteis a moveros por ahí, digamos, panorama nacional, ¿no? Al poco de pillar un poco de callo y empezar a conocer gente, campeonatillos y tal, y ya se os veía por ahí bastante. Sí, a ver, en realidad tuvimos una época de aprendizaje muy larga, ¿eh? Creo yo. Porque, claro, como estaba todavía, no sé, yo empecé a patinar y yo no había visto a nadie hacer un ollie hasta llevar igual un año patinando. Era estos mayores que te decía, claro, cuando vimos el primer ollie es cuando flipamos en colores, hostia, ¿esto qué es? ¿Se puede levantar el patín
sin agarrarlo, o solo con los pies, venga, a intentarlo. Y durante, ya te digo, 88, 89, que empezamos a patinar todos los de mi grupo por esa época, pues prácticamente toda la década de los 90 fue aprendizaje de ir a los pueblos de alrededor, de San Fernando, Puerto Real, Jerez. Hacíamos mucho también con la gente de esos pueblos. Eran como diferentes grupos que a veces quedábamos para patinar y ahí también había mucha unión, ¿no? Y muchas amistades, de hecho, que han quedado de todo eso. Y muchos patinan hoy en día, otros no. Pero fue eso, todo, yo diría que prácticamente hasta el 97, 98 era una época de aprendizaje de que estaba... Y era patinar, yo qué sé, 4, 5, 6 horas todos los días. Deseamos salir del colegio para ir a patinar y aprender cosas nuevas. Recuerdo, ¿no? De que por épocas, además, no sé, salía la época de los late showbiz, pues todo el mundo a aprender los late showbiz. Salía la época de repente de los pressure flip, pues todo el mundo a aprender todos los pressure flip que pudiera. Salía la época de los body varial, pues, y entonces toda esa época fue de aprendizaje. Campeonato hoy empezamos a verlo un poco por ahí, igual yo diría que hasta el 94, 95 mínimo, lo que es ya salir de la provincia, ¿no? De ir a campeonatos a Sevilla, de ir a, sí, mínimo 94, 95. Y ya un poco más adelante, 98, 99, ahí sí ya nos movíamos bastante, sí. Conocimos, conocíamos, me acuerdo en Málaga, y conocimos a Rubén Raibal, al Moro, y con él y el grupo con el que iba también hicimos muchas amigas y en esa época de los 90 también íbamos a Madrid, a su casa, él venía a Chiclana, a la nuestra, a la mía y tal, y pasábamos mucho tiempo juntos y ahí aprendimos mogollón. Y luego ya todo lo que es la Arroyo de la Miel, Sevilla, Córdoba también un poco, quizá un poco menos, porque había menos eventos, pero sobre todo Sevilla y Málaga. Uh-huh. Y como me decías antes, pues eso, como en todas partes no había nada al principio, pero yo recuerdo, y esto ya es muy adelante, creo yo, que teníais un par de minis así míticas de Tecam que había por toda España, de 1,50 con coping de tubería y como de piedra, pues, que eran mod. Y luego también recuerdo que las complementarais con unas rampas, rollo cajones, pambox y tal, ¿no? ¿Eso fue lo Sí. primero que os currasteis o imagino que no, que antes ya haríais cosillas? Porque luego ya Antes vino ya es, la época del camping, el primer camping, que sí, no. antes hicimos cosas, Javier, que sí, sí. Al no haber pistas de skate, bueno, es que recuerdo, joder, muy pequeño, llevar poco tiempo patinando. Y había una nave que estaba abandonada en la barriada del Negro. Y además la barriada del Negro vivía como un grupo de peña que era mucho mayor que nosotros, pero eran todos heavy metal y punkis y demás, con las melenes, paraban allí. Y había una pista de futbito dentro, una especie de pista de futbito que habían montado ellos, habían pintado las porterías en las paredes y tal, pero el suelo era perfecto. Y como no había nada, muchas veces terminábamos allí. El Negro ya empezaba a construir algún tipo de rampa, y vamos, con lo que nos encontrábamos, yo qué sé, lo típico, robando carteles de la publicidad de los políticos cuando había elecciones y con cosas así, ¿no? Lo que hemos hecho todos. y, y es curioso porque, joder, sin saberlo, con 13 años estábamos haciendo ya DIY, estábamos ocupando sitios pero daba igual, no pensábamos en eso, solo pensábamos en patinar, donde fuera. Era casi enfermizo, diría yo, muy heavy. Y entonces ahí ya construimos cosas. Luego, sobre el 90 y poco, creo que 92, fue cuando montaron en Chiclana las rampas estas que dice, que son como las del Turo Park y estos sitios. Y ahí ya pues empezamos a patinar en la rampa. Estaba en un círculo de hormigón y la rampa en medio. Tampoco había mucho espacio, pero aprovechábamos, digamos, las rampas que no formaban parte del spine como impulso y en el poco que quedaba, pues construimos cajones, planos inclinados, quarter, de todo, de todo. Incluso hacia el césped y hacia otras movidas que había, poníamos barandillas, ahí se construyó muchísimo. Yo creo que ahí no cabía ya, vamos, o sea, se aprovechó el espacio de una manera que es sorprendente, en verdad. Ahora cuando en el momento lo hacíamos y no nos dábamos cuenta, pero ahora miras para atrás y era, joder, es muy sorprendente, la verdad, todo la que se formó ahí. Y luego muchas veces teníamos problemas, porque venía la policía, te partía la rampa,
el guarda del parque que sí tal, bueno, todo lo que va asociado en los 90 al patín. Claro, y luego ya mucho más adelante, imagino que con toda esa experiencia previa y, insisto, los que erais bastantes y dabais mucha caña, le haríais ver eso al ayuntamiento y no sé, ya entrados los 2000, creo, construyeron el parque que aún está ahora, pues que es un parque que también, como suelo decir, resiste bastante bien el paso del tiempo, porque son módulos que valen para ir tranquilo, como para hacerte un campeonato, y creo que lo andáis cuidando más o menos periódicamente. Entonces, bueno, ¿en qué año apareció ese skatepark y cómo lo conseguiste? Ese apareció, creo recordar, allá por el 2007, me parece, o algo así. Y esto también tiene una historia curiosa, es que ya el negro y yo ya empezábamos a tener algún tipo de ayuda, ¿no? De sponsor y tal. Y, y bueno, entre todos, aparte de recoger firmas, de hacer manifestaciones, de estar detrás del ayuntamiento, también Alberto y yo empezamos, o sea, el negro y yo empezamos a patinar para una fábrica de materiales de construcción que había aquí en Chiclana, que tenía una fundación deportiva paralela a lo que era la fábrica. Y entonces nos ayudó bastante, además bastante económicamente. Muchos de los campeonatos a los que fuimos fue gracias a esta fundación que se llama Bipren, o se llamaba Bipren porque, bueno, luego con la crisis ya hubo otras derivas y demás. Y entiendo que esa parte, ¿cómo decirlo? A ver, que esa parte institucional también nos ayuda un poco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque también ellos hacían presión y demás. Al tener un equipo que colabora de una fundación que colaboraba con el ayuntamiento, que tal y cual, más lo que nosotros. Sí. Entonces, todo eso derivó en el parque que se hizo aquí, allá sobre 2007. Hicimos el club deportivo, como siempre, en el pueblo y se ha ido manteniendo. Alberto ha hecho un mogollón de campeonatos ahí brutales durante una época. Además venía muchísima peña, muchísima peña y luego, bueno, de momento ahí está, de vez en cuando lo reparan las grietas, lo pintan y lo van manteniendo y de momento sigue ahí. Hombre, sí que echamos en falta que igual haría falta alguna cosa más, pero bueno, está bien, está bastante bien. Y ya lo más actual pues sería el camping DIY, que hay un montón de peña ahí arrimando el hombro, una cosa espectacular que creo que es conocida en toda Europa, porque la verdad ha crecido un montón. Recuerdo, yo llegué a ir en la primera época, que eran un par de rampas así con hueco y tal, luego hubo con un abandono y ahora pilla una potencia brutal con un nivel ya de construcción incluso totalmente pro y bueno, que está haciendo mucho bombo eso. Entonces, nada, una mención especial para toda esa gente que está ahí. Supongo que sueles ir Total, por allí. totalmente, o sea, lo que se están currando ahí, madre mía, es brutal. Además llevan ya mogollón de años. Yo, como sabes, estuve unos años fuera en Mallorca trabajando y ese es otro tema aparte. Y es increíble, yo cada vez que venía, solía venir cada 2, 3 meses a Chiclana, pues a visitar a la familia, a los amigos y tal, y cada vez que venía era como, joder, pero que eso es como los egipcios, ¿no? Que de repente aquí no había nada y ahora hay, no sé, una pirámide, un cuartel, un tal, y es curioso la currada y hay mucha gente implicada, mucha gente ayudando y es impresionante y va más, eso yo no le veo fin. Bueno, pues es una buena historia que el que no sepa, que chequee un poco por ahí, que se encuentra fácil, porque merece ver. Y antes citaste pues el tema que decías de que al negro y tú os empezar a apoyar esa fundación, que eso era un concepto curioso, ¿no? Como bien explicaste, y yo creo que no se ha vuelto a repetir con nadie eso, pero también tenías la parte, pues digamos que habéis crecido dentro de lo que se suele decir la industria del patín, ¿no? Tú conectaste con EINA, que estaba muy potente a nivel nacional, por ejemplo, también conectaste con Vision, que tenía un equipo de zapatillas a nivel nacional, con Electric, creo que era, que también nos daban Sí. gafas y tal,
pero bueno, sobre todo me interesa cómo conectaste con Eina, una marca catalana, y tú desde el sur, cómo se creó esa conexión que duró tantos años y tantos buenos vídeos y fotos y tours dio. Sí, pues mira, te cuento. Eso también es una historia bastante curiosa. Yo estaba un día en casa. Fue después de ir a un campeonato en Lleida, la primera vez que fui a Lleida, uno de los campeonatos míticos que hacían allí. Sí, Ya sí, llevaban unos cuantos años haciéndolo. Y a la vuelta, pues igual, no sé, 2 o 3 meses después, no recuerdo, estaba en casa y de repente vi una llamada perdida en el móvil y no sabía quién era. Yo a Pau entonces no le conocía, sí, le conocía de las revistas, sabía quién era, pero no le conocía personalmente. Y nada, me dio por devolver la llamada y entonces fue cuando me llevé la sorpresa, ¿no? Que era Pau, que tenía un proyecto de una nueva marca y tal, que quería contar conmigo en el equipo y estaba flipando. No, hostia, pues claro, encantado. Y ese fue el inicio de la relación y a partir de ahí creo que fueron casi 10 años de relación, digamos, pura y dura sí, de sí, de patín y patrimonio. demás. Luego a día de hoy, evidentemente, pues seguimos hablando. Luego, cuando dejé de patinar para ellos, continuamos con otros proyectos en común. Ellos siempre me han ayudado mucho. Eina me crea una nostalgia cuando pienso en ellos brutal, porque fue una época muy chula, muy guapa, de las mejores. Bueno, él sigue ahí activo, tú también dentro de lo que puedes y tal, o sea que bueno, está bien que aunque cada uno hiciera lo suyo, pues sigáis funcionando. Él también, yo creo que sigue Sí, patinando, la marca sigue activa, o sea que guay. Y que se terminen las cosas así bien, pues también mola mucho, de un modo a ver, natural. Tiene que ser ya y te quedas está con la claro, amistad, es lo mejor. está claro. En esta vida, como dicen, toda relación al final tiene un principio y un fin, en el sentido laboral o de patrocinio, que sea, pero luego están las personas. Entonces, claro, yo con Pau, con Neus, pues aunque a pesar de que no les veo mucho y tal, les tengo un aprecio y los quiero pues, a rabiar. Bueno, Mm. Bueno, y el tema laboral, que también iba un poco parejo y lo citaste antes por el tema de ir a Palma. eh, yo el primer, digamos, curro que te conocí, no sé si en esa época con todos esos sponsors te daba para solo patinar o no, había que currar. había que currar, sí. Lo primero que sé que montaras, y aquí a lo mejor me lío un poco, pero por eso nos lo aclaras, entre Faibo creo que era la tienda y había una distribuidora también, Faction, ¿cómo era? ¿O Faction era la tienda y Faibo la distribuidora? Pero yo sé que No, te te llegaron a cuento, hacer una compra online, pero no recuerdo. Sobre sí, el sí, 2009. En el 2009 yo te hice una compra online a Faibo. sí, O sea, hostia, sí. Pues mira, antes, previo a eso, estuve currando en un parking, ¿vale? Picando a los vehículos que entraban y salían y demás. Y luego sobre 2005 por ahí, Faction que has mencionado ya existía, era una tienda de patín que ya había en Chiclana, era de uno de los del grupo que patinábamos, y esta ya llevaba varios años. Pero como la cosa se estaba poniendo muy de moda y tal, pues en el 2005 yo abrí otra tienda, que es la de Faibo, que tú dices, y luego la distribuidora era Faibo, pero en castellano, era 5.0. vale, Y vale. al final la distribuidora lo que hacía también era pues ayudar a Pau a intentar pues, vender más tablas y camisetas y merchandising y demás, ¿no? Entonces compaginaba un poco, más de hecho lo del parking fue antes de la tienda. En la época de la tienda yo también trabajaba ya como jefe de obras de una pequeña empresita que había en Chiclana a nivel provincial, pues haciendo urbanizaciones y tal. Yo estudié una ingeniería y entonces, bueno, empecé como jefe de obra, empecé a tener algo más de cash y tal, y decidí montar la tienda, primero porque, bueno, me hubiera gustado, intentaba vivir de lo que realmente me gustaba, ¿no? Aunque es verdad que la ciencia desde pequeño y la física y todo esto también me ha traído muchísimo, junto con la música, y eso, entonces, eso fue en el 2005. Y en el 2010 más o menos, pues casi, tú hiciste el pedido casi de los últimos, porque en el 2010 por ahí ya la tuve que cerrar. Llegó la crisis del 2007
me quedé sin trabajo, me separé de la mujer, ahí tuve un año un poco loco y todo esto derivó en, pues, tanto la distribuidora como la tienda, pues, aparcarla, porque era un gasto que no podía asumir y nada, ya otra cosa. Y otra cosa que también fue relacionada con el patín, que fue montar una escuela, quizás un poco antes de que fuera el boom de las escuelas. O sea, ya había alguna, pero bueno, no sé si entre la tienda y la escuela, supongo que tendrías que buscarte alguna cosilla, pero ya estarías fraguando ahí cómo montarlo y cómo hacerlo. Y también tuvo sus años la escuela con Sí, instalación sí, propia. sí, sí, sí. Y la verdad que fue bastante bien y esa también es una de las épocas más felices de mi vida, a pesar de ser de las más duras, porque por continuar un poco la historia, ¿no? Cerramos tiendas y distribuidoras, pierdo el trabajo, tal. Lo primero que hice fue con el paro irme a Madrid, estuve un año en Madrid viviendo en Malasaña, a intentar simplemente porque Madrid era más grande, pues si Madrid es más grande debe de haber más trabajo que en Chiclana, que es un pueblo. Y aquello tampoco terminó de cuajar, estuve casi un año allí y a la vuelta ya es que ya no tenía ni paro ni nada, lo de la escuela fue un poco por necesidad, en realidad no tenía nada planeado, fue como, joder, ¿qué hago? Necesito ganar pasta porque hay que vivir, ¿sabes? Y además había tenido ya la niña también, una niña pequeña, una hipoteca que no podía pagar, o sea, fue una época bastante dura en lo personal y lo único que se me ocurrió fue, pues hostia, pues voy a dar clase, que es lo único que veo que puedo tirar por ahí. Y además en esa época no estaba muy bien visto tampoco que hubiera escuelas de patín, porque, joder, ahora se ven muy chulas, muy guay y tal, pero en aquella época era como tabú, ¿no? Era como, va, si haces esto no eres puro, tienes que aprender en la calle, tienes que tal. Bueno, yo aprendí a base de hostias, tampoco veía que por qué no, ¿no? ¿Por qué no enseñar a los críos a aprender a patinar y no tener que sufrir tanto como nosotros? Y lo vi así y empecé en un pabellón que había al lado de casa de mis padres. Hablé con el chico, hice 2 rampas pequeñitas, hablé con el chico, con el hombre que llevaba el pabellón y le pregunté si me dejaba usar un espacio que tuviera ahí, negocié un poco con él y claro, apuntaron 2 niños, 3 niños, pero cuando me di cuenta ya era un grupo de 10, 12, 15, decía, hostia, pues esto al final pues parece que no, pero tiene un recorrido, ¿no? Y parece que es una demanda que hay ahí en la calle y tal. Y entonces lo que hacía era guardar dinero y volver a invertirlo y me fui a una parcela y ahí ya poco a poco monté con mis propias manos, monté el skatepark de madera, que todo además era reciclado de obra. Pues tenía el contacto, un amigote llevaba el tema de los residuos en hoteles y en toda esta zona de aquí y cuando cogía una cuba interesante pues me llamaba, oye, Pitu, tengo esto, ¿te interesa? Pasaba por allí por el campo, si me interesaba me lo tiraba allí, él se ahorraba pasta, yo podía aprovechar el material y con eso poco a poco fui montando el parque, digamos, con una casita de madera que era donde vivía, además. O sea, vivía donde tenía la escuela. Ujú. Y luego también conseguí con el ayuntamiento un acuerdo para poder visitar todos los colegios de Chiclana y dar clases dentro de un programa deportivo que tiene el ayuntamiento, pues conseguimos también entrar ahí y darnos a conocer y ahí, joder, pues durante unos años funcionó bastante bien. Tuve el apoyo de Miller, que fue súper importante para la escuela porque me proporcionó protecciones, cascos para los niños y material y mucha ayuda y, joder, pues entre eso y un par de amigos que venían conmigo de monitor a la escuela, a los colegios y tal, pues íbamos inventándonos cosas. Venga, un campamento, celebrábamos cumpleaños, todo lo que se ve ahora en realidad en las escuelas de ahora, pues yo te digo, lo fui desarrollando un poco y siempre desde la necesidad, no desde un proyecto de tengo una escuela, quiero montar una escuela para llegar a esto, ni sabía desde que la monté sabía que era algo temporal. Y bueno, luego tuve ahí, me cambié, intenté hacer el cambio porque veía que tenía, coño, aquí hay una posible forma de vida aquí también, ¿no? Con este tema. Y entonces me pasé a una nave industrial con un socio, pero luego lo típico, pues tuve problemas con el socio, me dejó un poco, el socio no patinaba, era, digamos, externo al mundillo. El segundo mes me dejó colgado con su parte, tal, tuve que recogerlo todo otra vez y volver otra vez a la finca donde estaba y nada, y
Y esos fueron 5 años, creo, también, de 2013 a 2018, que es cuando marché a Mallorca. Se acabó la escuela y me salió la oportunidad de irme a Mallorca y dije, bueno, pues es el momento de hacer otra cosa. Ya está. En Mallorca, pues nada, un curro que no tenía que ver con el skate, pero bueno, estable y tal, algo podías patinar, conocer un sitio nuevo. Supongo que esa etapa un poco mejor, ¿no? Sí, esa fue la hostia, esa fue como la resurrección financiera y un poco de todo, ¿no? Porque ahí Mallorca me ha encantado. Son casi 5 años que he estado allí. Me ha encantado la ciudad, me ha encantado su gente, los skaters, los spots, luego con Arroyo, todo lo que surgió con el vídeo y el proyecto, el Lighthouse 2 y demás. Y joder, ha sido una experiencia brutal. Tengo que volver. No sé cuándo, pero tengo que volver. Pero ya de visita, de vacaciones total. Sí, 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 sí. Ahí trabajaba en el aeropuerto y normalmente patinaba los fines de semana. Pero fue súper intenso. Han sido 4 años de patín súper, súper intensos porque, ya te digo, de lunes a viernes currar, pero el viernes, sábado y domingo montarte en un coche con la peña de Mallorca, con todos estos, con Miki, con Urbina. Joder, podría nombrar un mogollón de peña, todos, casi toda la isla, porque ahí están muy unidos además. Es una escena de patín muy, 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 muy particular. A mí es de las que más me ha gustado de los sitios en los que he estado. Y entonces era muy intenso. Todos los lunes iba a trabajar con agujetas, todos los lunes, sino con una lección, era brutal. Pero era lo que quería hacer y estaba súper feliz por ello. He conocido la isla, en realidad, gracias a eso, los diferentes pueblos, la sierra, por el patín. Lo conoces a fondo porque a sitios que no iría nadie. Al pueblo más que no tiene nada de turístico, acabas en el polígono del pueblo, pero porque lo has visto. Totalmente, totalmente. Y como decías, pues eso, él quiere investigar, que también estuvo por aquí por el programa Arroyo y también habló del vídeo y tal, pues eso, está en Skate Hype, el vídeo completo, tu parte ahí donde se puede reflejar donde te reventabas los fines de semana. Y supongo que esa no es la única que tienes, porque yo recuerdo con mucho cariño el How Video y ya tenías parte ahí. Supongo que eso, esto es volviendo atrás a otra época de tu vídeo, de tu vida, perdón. Pero también tenías por ahí y unos vídeos que había hecho Jaime, también Jaime Gómez, creo que era. Jesús Gómez. Siete láminas se llamaban, creo. Sí, sí, Pero sí, sí. bueno, ya un poco también se usaban en el How, ¿no? No sé. Esas, ¿qué me puedes contar del How Video, que es al que más personalmente cariño le El tengo, porque Javi, estaba mucho un vídeo nacional de la escena del sur, digamos, y cómo surgió ahí, aquella idea y bueno, y que quedó muy guay. joder, ahí Eduardo García, el Max, se le ocurrió tela, pero joder, se le ocurrió muchísimo. Recuerdo que yo tuve una parte en el HAU 2, la segunda parte del vídeo, eso fue en el 2006 o por ahí, pero antes en el HAU hubo una parte que era de Chiclana, de toda la gente, conjunta, digamos, con la parte de la ciudad, ¿no? También pequeñita. Y recuerdo que Edu empezó con una cámara súper chunga, grabando lo que podía y tal, y con las herramientas que tenía, creo que hizo un trabajo espectacular. Y luego me gustó, lo que más me gustaba del Video House es que era el patín, no sé, visto desde un punto de vista muy solidario, ¿sabes? De la calle, de la gente que está en la calle pasándolo mal y venía con nosotros a patinar, y luego el indio, con toda la historia del indio, pero luego aparte en cada ciudad salía no sé, la típica persona que estaba en el grupo de los skaters, que quizá era el único sitio donde encajaba porque los skaters no teníamos prejuicios en ese sentido, y era como uno más, a pesar de que estuviera más o menos enganchado, tocado, lo que como quieras llamarlo, ¿sabes? Ya da igual. Eh, pero lo aceptamos como uno más y yo creo que eso, joder, eso es bonito desde el punto de vista de cómo se hizo, ¿no? Con corazón. Y luego la parte de vídeo, Claro. muy, Dos, muy contento, ¿verdad? O sea, encantado y creo que para la época está bastante bien. Y el vídeo creo que fue uno de los vídeos que cambió un poco también la forma de ver el patín, ¿no?
sé cómo decirlo, la forma en hacer los vídeos. O sea, para mí fue el primer, digamos, vídeo de larga duración en el que él participaba, porque creo que el 7 láminas, no estoy seguro si fue anterior o posterior, la verdad. Que es Es que otro vídeo que Jesús Gómez es sí, un pedazo de profesional, de como la copa de un pino en todo lo que haga. Y ahí también el 7 láminas fue brutal. Brutal el montaje del... A mí, por ejemplo, la intro que más me gusta de todos los vídeos que he visto es la del 7 láminas. que A mí me parece la mejor intro que hay. me recuerda a aquella sección del vídeo Alai que bailaban break y tal, y esa intro también era así, con música para adelante, Sí. para atrás, recursos. Ay, ay, ay. Pero Y con, de repente con frases que metían ahí que coincidían con la música, con el ritmo de la música, las frases de uno, la verdad, para mí es una de las mejores. una edición currante. Sí, sí. Pero volviendo al How Video, lo que decía, sí que es muy interesante, porque había lo que decías de solidario, pero yo lo veo también que había un toque de humor y con respeto todo. O sea, cómo consiguió Sí, aunar sí, todo, sí, sí. partazas de vídeo, porque todos los que teníais parte estabais ya en ese momento de que se os veía en los vídeos, o sea, en las revistas y por ahí, en los campeonatos. Entonces estaba la peña patinando potente, el toque de humor, el factor sorpresa de la peña de la calle. Por eso decía que era un vídeo muy especial porque, Sí, vamos, yo soy del norte, entonces culturalmente tengo muchas diferencias con el sur, pues porque es así, pero a mí me encantaba. Igual decía, joder, eso es una maravilla, ahí sol en la calle de risas, cachondeo, skate. No sé, por sí, eso sí, sí, decía a nivel personal que me molara un montón. sí, sí, sí. Para mí es uno de los más... O sea, trae recuerdos de lo que tú dices, ¿no? Pues risas, pero respeto. Bueno, de hecho, hicieron la premiere en Sevilla e invitaron a la gente que salía, a los personajes que no patinaban, y tuvo el indio, tuvo el palmero de Chiclana, que es un mítico, que es que se venía a Santana y cogía el patín y se tiraba por las cuestas. Y bueno, pues sí, es verdad que había un tono de humor, pero se supo respetar ese punto frontera, digamos, ¿no? En la que pasas de a insultar no sé cómo llamarlo, pero Sí, hay gente pues que a lo mejor puede reírse de, y una cosa es reírse de y otra es reírse con, porque ahí eso se es, nota eso es, eso que es, está eso ahí todo en la línea del cachondeo. eso es. Y creo que eso también, mucha parte de ese mérito lo tenía Edu en ese sentido también. No, y bueno, que él también es alguien cercano y abierto y que pues también que le mola el tema de grabar, lo pillaba bien y se juntó todo. Y bueno, y luego él tiró por ahí una época y Skate Films y todo eso, así que guay. Pero bueno, volviendo un poco a ti, también citabas antes esa época que tuviste una hija, esa hija creció. Actualmente pues ya tiene unos años y bueno, la última vez que la vimos por ahí pues le molaba musicalmente y estaba ahí en tu onda, tema metal y así, también patinaba, pues nada, ¿qué tal le va? ¿Sigue ahí engorilada con esos temas? Estaba con el Sí, brazo mal, espero que se recuperara bien, que no le quedaran secuelas. sí, tuvo un percance empezando a patinar y tuvo un poquillo de mala suerte. Cogió el típico chino que pillamos todos y cayó con el codo de tal manera que se hizo daño en el codo y estuvo unos meses sin patinar. A ver, yo nunca la he metido en ese mundillo en general, sino ella un día, yo estando en Mallorca, dice, joder, papá, mi madre me lleva al skatepark con mi sobrino que va con un scooter, dice, pero a mí no me mola el scooter, tú me puedes buscar un patín. Y entonces ya le monté el patín y cuando venía Paulín trataba de enseñarle cuatro cosillas y tal, y de hecho hay una cosa que, joder, que eso me marcó, porque fue como un año por ya 5 o 6 años. Y yo en Mallorca le digo, oye, ¿y qué quieres por lo típico, no? ¿Qué quieres por Reyes? Y lo que, ¿sabes qué me pidió, tío, por Reyes? Que le enseñara a hacer el Oli. O sea, no quería nada. Quería aprender el puto Oli. Y cuando aprendió el Oli, le saltaron dos lagrimones, como a mí, cuando me salté mi primer patín de canto, ¿sabes? Y era como, no puede ser, es un puto clon mío, no, no, no puede ser. Pero es mujer, ¿no? Y nada, ahora es verdad que ella tiene la obsesión de ser física teórica, le gusta la física cuántica muchísimo. Está patinando menos, pero la música sí que la seguimos manteniendo en común. De hecho, vamos a conciertos. Estuvimos en Barcelona viendo
en un festival, viendo los Circle Jerk, los Pennywise, Flogging Molly, Toy Dolls y demás. Y también hemos ido a ver los Maiden en Barcelona, porque era todo el mismo fin de semana. Y vamos por aquí a conciertos que hay por aquí y cada vez que podemos vamos a ver conciertos. Y lo que sí le ha enganchado es el tema de tocar el bajo. Cuando vio a Steve Harris por primera vez se quedó sorprendida y como cuando vio a Pete Townshend la primera vez, ¿sabes? Y le pegó tal cosas en la cabeza que ahora quiere aprender a tocar, le encanta la música, está muy volcada con ese tema también. Así que nada, cuando apetece nos vamos a patinar. Y a mí que me mola tocar también, pues yo tuve un grupo con 15 años, se llamaba ACME, que era como los explosivos del de- Correcamino. del Correcaminos del Coyote, por eso le pusimos ese nombre. Ojo que Y también había una marca. sí, Acme. luego salió una marca al tiempo que se llamaba ACME también, sí, sí, con K. Y nada, entonces genial, la verdad que la relación con ella muy, muy guay. Muy guay. Ya es adolescente, pero sigue por ese camino de momento. Lo mejor es que encuentres algo que te gusta. Entonces, eso sí además se le nota porque lo normal es ir pues con la tropa, sobre todo a esa edad, pues estaría, supongo que alrededor pues serán eso, estarán escuchando trap, estas movidas y tal. Claro, Y claro. si descubres algo diferente y sabes qué es lo que te hace vibrar dentro, ya está, a muerte con eso, porque has tenido mucha suerte, o sea. Sí, sí, yo a mí el día que me dijo Javier que odiaba el reggaetón, bah, me dio otra alegría. Bueno, pues eso, nada, un saludo para ella y que siga De a tu tope. parte, Y gracias. volviendo un poco al tema de los vídeos, un vídeo que también recuerdo tuyo, que era cuando hiciste 40, te propusiste hacer pues 40 flips. Entonces, ¿tienes pensado, hayan pasado unos años, tienes pensado para el siguiente cumpleaños marcarte otro vídeo reto? No, eso fue un autorreto que me propuse a mí mismo después de y es una influencia directa de Gerson, porque Gerson es un poco más mayor que yo y cuando cumplió sus 40 años, hizo 40 años, 40 blooms en una rampa diferente. Y a mí Gerson, desde pequeño, Gerson en realidad al principio, cuando éramos pequeños, una de las influencias que tuvimos aquí, porque vivía en Rota, durante muchos Ah, años vivía en Rota, que está aquí al lado, y venía a patinar a Chiclana, al Spine de este que es parecido al Tour Park, y para nosotros era como, hostia, era una de las influencias brutales. ya se Y me lo hacía trucos raros de aquella sí, y sí, sus sí, ya variantes. se hacía de todo, o sea, de todo tipo de bloom y demás. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho su forma de patinar, no solo por los trucos, sino por la actitud que le veo cuando patina, ¿sabes? Como patina como si fuera siempre el último día que va a patinar, ¿sabes? Y eso me gusta un montón. Y entonces vi esa parte y dije, pues yo quiero hacer algo parecido. Y me propuse ese reto, lo grabé yo, lo edité yo, lo hice con una amiga y un amigo de aquí de Chiclana tenía una rampa más o menos asequible para poder hacer todos esos trucos ahí y me permitió ir a su casa un par de días para poder grabarlo y la verdad que joder, lo vio un mogollón de gente, eso sí que me sorprendió. En su momento lo vio un mogollón de gente. Entonces la pregunta que me has hecho, pues no sé, para este año seguramente no, porque luego ya enganché lo del Lighthouse y el último año he patinado muy poco porque el Lighthouse me dejó tan reventado, Javier. O Está sea, recuperado. aún me estoy recuperando, tío, de esos barrizales con 40 y pico de años, ¿sabes? Y nada, ahora ya me digo, es una época tranquila, pero sí que es verdad que por el tipo de trabajo que tengo, algún proyecto hay en mente. Pero con vista, o sea, sin un objetivo claro de cuándo quiero hacerlo. El trabajo que Mejor. tengo ahora es como los militares, tengo que estar moviéndome, voy a un proyecto en una ciudad, estoy un tiempo, termina, voy a otro proyecto a otra ciudad. Entonces la intención es intentar aprovechar eso como la oportunidad de poder patinar a otro sitio que no he patinado hasta ahora. Y entonces ya está, pues sí, iré grabando cositas y me imagino que algo al final saldrá por ahí. Pues genial, o sea, no podemos acabar con mejor cosa que eso, que estés inmerso así en otro proyectillo, y eso, si es sin tiempo ni fecha, pues mejor, que no hay ninguna prisa. Y lo que sí antes de terminar, ahora que estás un poco de vuelta por Chiclana, Ujú. eh, me gustaría así que nos dijeras un poco a quién ves por ahí dando caña, porque
yo veo chavales por ahí que desde hace unos años también como, wow, los últimos 3 años hay un par de ellos por ahí como qué estilo, qué finos, o sea, Sí, sí. en tu ciudad no paráis, o sea, se van yendo unos y van viniendo otros y el nivel no baja. Es curioso porque Pachi nos lo decía, es sorprendente por la cantidad de gente que vive aquí, el porcentaje de gente buena que sale de patín con respecto a otras ciudades, ¿no? Que tienen mucha más población. Era súper sorprendente para él y yo ahí estaba de acuerdo con él. Y ahora mismo, joder, hay mucha gente que patina muy bien aquí en Chiclana, pero hay lo que tú dices, hay dos niños, que no cuántos niños, pero que están patinando a un nivel brutal. Uno es Jimmy, le dicen Jimmy, creo que patina para New Balance, me parece, o algo así, y para BD, creo que patina también. Y ese niño está muy fuerte. O sea, da gusto verlo patinar. Coincides con él en el skatepark o donde sea y es de las personas que te sientas a ver patinar, ¿sabes? Porque además tiene un estilo brutal. Y el otro que se me viene a la mente, que además los hemos visto crecer a los dos desde niños, es Virués, Juan Antonio Virués. Creo que lo han hecho profesional ahora de una marca americana. Él está poco por aquí, pues suele viajar bastante a Estados Unidos. Y también es otro, bueno, este despuntaba desde que era un niño y ahora está a un nivel top, ya muchos años a un nivel top para mí. Mm. En Viruel estuvo conmigo en la escuela, por ejemplo, también de monitor, lo tuve hace ya unos años cuando estuvimos ahí con este tema. Y para mí ahora mismo quizá diría que esos dos son los que están más fuertes. Ahora mismo están en pleno apogeo y además aún les queda recorrido. No han llegado al tope, creo. Bueno, pues genial, perspectivas de futuro, proyectos y todo bastante tranquilo después de pues, pasarlo mal algunos años, como has contado. Así que Sí, nada, siga todo mejorando, que sigas disfrutando. Un saludo a los conocidos por ahí y nada, y gracias otra vez por atendernos en este ratillo laboral. nada, Javier, siempre es un placer charlar contigo, la verdad. Así Pues que venga, nada, muchas a gracias a ver ti y saludo de tu parte a toda la peña. ¿Vale? si la próxima que sea en persona. Sí. Tengo que volver a Santiago, joder. Me gustó mucho Pues mira, también, por ejemplo, por ejemplo. por ejemplo. Bueno, Javier, un Buen día, abrazo. nos vemos. Igualmente, gracias, hasta luego. Chao, chao.